¿Cómo reaccionarán al descubrir para qué usé sus fotos? ¿Se desmayarán de la emoción al ver el resultado? Espero que no, mi abuela pesa mucho. Cari, dale que la gallina puso todo los huevos. El álbum de bodas de mis abuelos está incompleto. Para mi abuela es un sueño inconcluso y no puedo permitir que sigan viviendo con ese vacío fotográfico. No, creo que era. Así que he decidido llenar esas páginas en blanco con momentos inolvidables, pero ¿podré mantener el secreto hasta el final? Y más importante aún, ¿lograré cumplir su sueño o lo terminaré rompiendo para siempre? Además, en algún momento también estaré editando la foto de un suscriptor. Primero, déjame revelarte la verdadera razón de por qué estoy haciendo esto. Mi abuela nunca pudo vestirse de novia. Porque mi mamá y mi papá no estaban de acuerdo con la unión de nosotros dos. Que había posesión por parte de los padres. Ellos no dejaban. No querían. Así que el año pasado hicimos ese sueño realidad. Alquilamos unos trajes y pudieron tener las fotos que mi abuela tanto anhelaba. Pero como es toda una celebridad en redes sociales, alguien las vio y les regaló un álbum de bodas que ahora desea completar. Es por eso que quiero hacerles más fotos para poder sorprenderlos con el álbum completo que desearon por 56 años. Así que ahora vamos a cumplir un sueño. Espera, ¿cómo se cumple un sueño? Era hora de crear un plan maestro que me permitiera lograrlo. O simplemente podía buscarlo en internet. Bien, aquí vamos. ¿Cómo crear el álbum de bodas que mi abuela siempre quiso pero nunca pudo tener porque sus padres no la dejaban casarse hasta que se escaparon y vivieron felices para siempre? Más o menos, porque no tuvieron álbum de bodas. No se encontraron resultados para esta búsqueda. Qué raro, ¿no? Debía pensar en una excusa. Les podía decir que estoy grabando porque estoy haciendo fotos de toda la familia mientras grabo el proceso. No se lo iban a creer. Mejor les decía que estoy haciendo un documental sobre la vida de los ancianos en el siglo XXI. Sí, eso. Estoy documental con viejos de 21. ¿Cómo? Miércoles, no era así. No, pero se imaginan. En realidad ellos asumieron que era por su aniversario, que estaba muy cerca. Quería hacerles la sesión en 3 lugares y al último iba a ser extremadamente difícil que aceptaran ir. Pero antes de crear otra secuela de Misión Imposible, comenzaría en un lugar muy especial donde se tejieron innumerables historias. Estas paredes han visto crecer varias generaciones y al hacer estas fotos aquí quería dejarles un pedacito de historia que los transporte siempre a esos días llenos de alegría y calidez. ¡Qué bonito! Pero eso fue antes de que este muñeco decidiera decapitarse y posiblemente no iba a ser el único que terminara sin cabeza en esta historia. 174 fotos después estábamos casi listos para la segunda locación. En realidad también sería en su casa, pero iba a intentar hacerlas tipo estudio creando un fondo que extrañamente no salió. Bueno, resulta que los materiales a veces sí importan y con una tela vieja, tinte para cabello y una esponja, que era lo que había, no se logra un fondo para fotos. Así que como no tenía ni idea de qué haría ahora, simplemente adelanté la siguiente locación. Lo que pasa con este lugar al que quería que me acompañaran es que ya habíamos ido y ellos no tenían muy buenos recuerdos. Así que al preguntarles si volveríamos, no había manera de que me dijeran que... ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? ¿Qué te llevan vertigo? Ah, sí, a mí me va. No me podía creer su respuesta, pero inmediatamente comenzaron a recordar. Pero muy lejos para atrás. Por los caminos malos aquellos de aquel día. ¿A poncharnos? No, de verdad, porque el camino es malo para atrás. Más o menos. Entonces, ¿renunciarían? En la vida nos encontramos con sueños que parecen inalcanzables. El camino hacia la realización de esos sueños está sembrado de obstáculos y desafíos que ponen a prueba nuestra determinación y resistencia. ¡Espérenme! Pero los sueños, a menos que tú quieras, no tienen fecha de caducidad. Después de todo, la verdadera belleza de los sueños radica en la travesía misma y en la valentía de enfrentar lo desconocido, porque es en ese proceso donde se encuentran el crecimiento personal, la superación de obstáculos y la posibilidad de descubrir nuevas capacidades. Así que con esto en mente, ahora sí estaba listo para las últimas fotos.
Lo que hice fue poner algo oscuro de fondo, aunque no se vería demasiado en el resultado final. Definitivamente no estábamos en un estudio, Hagan como si supieran bailar. pero eso no era lo más importante. ¿Qué más le hago? ¿Qué más tú le quieres hacer? Después de todo, la idea era crear momentos inolvidables mientras los capturaba. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Armar relajo? Que no se puede, que esto tiene que ser en serio. Ah. ¿A dónde miro? ¿La miro a ella? ¿O te miro a ti? Si quieres, mírense, hagan algo, pásense la manito por arriba. Pero no, a ver. No sabes lo que estamos hablando, ¿no? No, tú tranquilo. Los de alborote. No hace falta tanta información. ¿Qué nos hace falta? Oye, era en la cara. Está loca para empezar. ¿Viste? Y ella fue quien buscó y ya quedó mal, repetimos. No, está bien, está bien. Está rico este café. Especial, esto es lo más rico que hay. La cogiste vacío esto. Espérate que voy a cambiar de idea. Ahora necesitaba editar y mandar a imprimir lo más rápido posible. Pero ¿qué tal si ellos ya sabían lo que estaba haciendo? ¿Y si fui demasiado obvio? ¿Por qué es que estás grabando? ¿Y si todo esto había sido para nada? Ya no sabía si la sorpresa sería tan sorpresa. Pero lo que sí sabía era que igualmente debía continuar. Porque ¿sabes qué? De los cobardes no se ha escrito nada. Así que vamos allá. Las fotos ya estaban listas, aunque llegaron días después de lo esperado. También restauré algunas antiguas para que tuvieran aquí recuerdos de todo lo que han vivido. Con el álbum completo era el momento de entregárselos, ver si realmente lo tomaban por sorpresa y saber cómo reaccionaban ante un sueño que ahora era realidad. Pero antes voy a editar la foto de un suscriptor. Esta fue la foto que elegí. Muchas gracias, Misael, por confiar en mi trabajo. Espero que te guste. Pronto te la envío. Finalmente, con los nervios al máximo nivel, el gran momento había llegado. Les tengo una sorpresa. Pero ¿y esto? ¿Y esto? ¡Ay! ¡Ay, qué cosa más linda! Hoy, dos abuelos que miran estas fotos ven las huellas de una vida llena de dificultades, pero también alegrías y muchas aventuras. Recuerdan cómo se enamoraron y se casaron, cómo trabajaron duro y superaron obstáculos apoyándose el uno al otro. Hoy, dos abuelos se sienten agradecidos de lo que han logrado, de lo que han aprendido y de la gran familia que han formado. Hoy, dos abuelos miran al pasado y ven una vida increíble. Y miran al futuro y ven más oportunidades de seguir creciendo, de seguir amando. De seguir viviendo. Ay, Dios te bendiga mi vida, qué trabajo. ¡Qué trabajo más lindo!